Continuamos aquí nuestra charla con el escritor, periodista y traductor cubano Armando León Viera, quien además de su obra literaria de los últimos años, ha quedado en la memoria de varias generaciones de cubanos como Armandito, el de Para Bailar, al participar como uno de los jóvenes presentadores del hoy mítico espacio televisivo Para Bailar, considerado el programa de participación más popular e innovador en la historia de la televisión cubana después de 1959 y hasta la fecha. Si tuvieras que agradecer, digamos, o sea, ahora que estamos en esta parte de los agradecimientos, si tuvieras que agradecer en tu vida profesional a algunas personas, ¿qué nombres, digamos, te vienen así a la mente? A mí sería justo empezar por los maestros que he tenido en la vida, los maestros de la primaria, de la secundaria, del de profesores de ese gran claustro que tenía el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. De manera general, agradecer a todo el que puso un granito de arena en mi formación como hombre y como ser humano. Del trabajo en la televisión, pues indudablemente Eduardo Cáceres Manso, Cachito, el director de Para Bailar, que nos involucró en su aventura, nos hizo sentir como equipo y además condujo nuestra entrada a la fama, a la popularidad. En Cuba, ya sabes que manejar ese nivel de popularidad es peligroso, tiene su precio y creo que lo sorteamos, o en mi caso pude sortearlo bastante bien, bastante exitosa y modestamente, sobre todo por la vigilancia de mis padres, que nunca me perdieron de vista y que siempre me hablaron de que aquello era efímero. Me imagino que ahí digamos, la presencia de tu padre se duplicó en tu vida, ¿no? Como hombre de la televisión, me imagino que él te haya... El viejo conocía más la televisión internamente, pero la vieja también sabía muchísimo más de lo que le enseñaron y siempre estuvieron muy al tanto de que la fama no se me fuera para la cabeza, de que tuviera un comportamiento decente, que no hiciera cosas de las que pudiera arrepentirme y sobre todo que no hiciera daño a nadie, que no utilizara a las personas y que no hiciera aquello que no deseaba que me hiciera. Exacto. Entonces, bueno, Cáceres Manso, que fue el líder de aquella hermosa aventura, estará siempre en mi gratitud. También Freddy Moros por haberme rescatado en un momento en que me era muy difícil encontrar trabajo porque estaba marcado. Y bueno, me dio la posibilidad de regresar a la televisión, que no era mi deseo, pero fue una solución temporal. Y a mí, te repito, hay familiares, hay amigos de la familia, hay personas que sin darse cuenta van sembrando en la educación de un niño, de un joven, y son decenas de personas a quienes agradezco haberme hecho un hombre de bien y no haber permitido que, a pesar de aquellas cosas que me sucedieron, me convirtiera en un miserable o en un resentido. Has hablado de que tú viviste casi 20 años en Cuba en una especie de exilio interior. Sí. Háblame de eso. Bueno, de hecho, yo al regreso de la guerra de Angola vengo con muchas incomodidades, con muchas inquietudes, porque he visto cómo funciona el aparato militar. Por primera vez en la guerra de Angola yo pude insertarme en una estructura militar y me dediqué a observar, a estudiar y llegué a la conclusión, no tanto en aquel momento estando en la guerra,
sino sobre todo al regresar a Cuba, que me salió una hepatitis que adquirí en los últimos días en Angola y que me tuvo 6 meses en el Instituto Pedro Curí de Medicina Tropical, 6 meses en una cama, haciendo reposo absoluto. Fue la oportunidad de digerir todo aquello que había vivido. Y a partir de ahí, pues, ya la rebeldía se desató. Cuando me incorporé a mi trabajo, exigí explicaciones que el Partido Comunista no estaba dispuesto a dar ni a permitir ese tipo de cuestionamientos. Entonces, finalmente me costó el puesto de trabajo que no me votaron. Renuncié y me fui, pero ya en un momento en que el ambiente era muy hostil. Y eso me dejó muy marcado. Afortunadamente en esa época entraba el periodo especial. No digo que haya sido una bendición el periodo especial, sino que dentro de esa nueva circunstancia no me podían aplicar aquello de la ley de la vagancia de los años 70, claro, porque no había empleo para los cubanos. Para los cubanos, exacto. Entonces me dediqué a la familia y a trabajar en el alquiler de habitaciones que nos daba de comer, de manera que pude durante 22 años no tener vínculo con instituciones cubanas, instituciones oficiales. Ya a partir de ahí fue un aislamiento social casi absoluto. Yo apenas desarrollé vida social y la policía política, con todos aquellos personajes que utiliza para su labor, me hizo saber a lo largo de esos años que me mantenían en la mirilla. Incluso me demostraron las pocas veces que yo salía a reunirme con amigos, tenían el cronograma de los lugares donde estuve, de con quienes me reuní, e incluso, bueno, algunos vecinos míos eran informantes de la seguridad del Estado y se acercaban con frecuencia a atenderme, a sonsacar la información. Entonces, hubo incluso amenazas veladas. Hubo una época cuando nos conocimos tú y yo, en que tú tenías tu propio infierno, tú estabas viviendo tu propio infierno, y eso lo supieron ellos perfectamente. Incluso recuerdo un escritor que era de los más próximos a ti, a Ángel Santiesteban, que años después se reveló como un oficial de la seguridad del Estado y que nos espiaba. Exactamente. Por suerte, nunca me sentí en confianza con él y siempre mantuve una distancia con él, pero es uno de los mecanismos, sí. Te lo menciono porque es uno de los mecanismos de control que ellos ejercían sobre el individuo. Y en ese sentido, si hubiera buscado empleo en alguna institución, no habría sido posible. Por eso decía que fue una bendición la actividad por cuenta propia, porque me permitió vivir para la familia y no trabajar para el Estado. Para el Estado. Pero en todo momento sabiendo que era objeto de vigilancia. En determinados momentos fue obvio que me tenían intervenido el teléfono. Por supuesto que me tenían intervenido el correo electrónico. De ahí obtuvieron todas y cada una de mis novelas. Incluso en algún encuentro con amigos, donde había otros amigos de mis amigos que yo no conocía, hubo casos de desconocidos que se me acercaban, nos poníamos a conversar y de momento me daban una conferencia sobre mis novelas y mis personajes. Que tú no habías compartido con ellos, por supuesto. Yo no había compartido, yo los estaba conociendo ese día. Entonces, llanamente era la manera de decirme, la policía política, tenemos tus novelas, sabemos lo que escribes,
Pórtate bien. Y ahora lo decimos y nos reímos. Y nos reímos, pero fue es terrible. realmente un drama. Un drama, Cuando claro. yo le he explicado a mis amigos europeos que la policía política tomó mis novelas de mi correo electrónico, se escandalizan porque eso en democracia eso es un delito. Un delito, exactamente. Entonces no pueden concebir aquello. Bueno, es que aquello es bastante inconcebible. También, también. Mandy, llegamos a un momento que lamentablemente han tenido que vivir casi 3 millones de cubanos. Ese momento en el que uno, por razones personales, o decide o te obligan a dejar detrás esa maldición de algún modo que, según Virgilio Piñera, el gran Virgilio, era la maldita circunstancia del agua por todas partes, ¿no? Pero yo no quisiera hablar de cómo fue, sino sencillamente de ahora, desde hoy, desde la perspectiva en que estamos. ¿En qué sentido tú crees que te ha influido para bien, para mal el exilio? Es complejo, realmente es complejo. Primero, una vez que se emprende este camino y que se llega al contexto de estas sociedades en las que vivimos, nos damos cuenta de que hemos vivido una vida bastante irreal, porque Cuba se congeló en el tiempo, Cuba no evolucionó con el resto del mundo. Y nos enfrentamos a sociedades con un régimen de derecho, un Estado de derecho, donde el ciudadano tiene una serie de deberes y una serie de derechos que son sagrados. Entonces, de alguna manera, como si fuéramos un disco duro, hay que resetearse, desaprender unas cuantas cosas que nada más funcionan en el contexto surrealista de Cuba y aprender todo lo que hay que aprender del funcionamiento del mundo real. Pero sí te puedo decir que desde el momento en que yo aterricé en París, que fue mi salida de Cuba, tuve una sensación, porque no es algo material, pero tuve una sensación de libertad absoluta, de caminar por cualquier calle y cruzarme con ciudadanos que me miraban pasar y automáticamente me borraban de su mente. O sea, no estaba el gran hermano vigilándote, siguiéndote, midiendo cada paso tuyo. Eso es una sensación difícil de describir, sí, muy difícil, pero muy real, muy real. Entonces, también he podido ejercer, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, que yo lo ejercía bastante dentro del contexto cubano. Yo no me limitaba para dar mis criterios, para exponer mis concepciones. Lo hice en mis novelas escritas en Cuba y de alguna manera yo ejercía mi libertad de expresión. Pero en este contexto nuevo, pues es mucho más amplio. Claro. Es mucho más amplio el uso de la libertad de expresión, que implica un nivel de responsabilidad. También. Porque, como dijo el gran benemérito de México, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Todo lo que uno diga tiene una repercusión. Y no hay derecho a lastimar a otros con tus criterios. Entonces, eso implica una responsabilidad. No es hablar por hablar, decir lo primero que se te ocurra, no. Es decir y argumentar y respetar el derecho de los demás a no pensar igual que tú. Sí, ese es el eterno dilema. Creo que la lección que todavía tenemos que aprender la mayoría de los cubanos que vivimos acá afuera, ¿no? O sea, nos inyectaron personalmente ese virus de entender que... Lo grabaron con hierro, que el pensamiento ajeno es enemigo. La persona que piensa distinta no necesariamente tiene que ser un enemigo, puede ser un adversario,
Pero el adversario ideológico puede ser un amigo personal. Y eso les cuesta mucho trabajo entender a los cubanos, ¿no? Y por eso lamentablemente vemos todas las discusiones sobre política, sobre ideología en redes, y son realmente lamentables. En algunos casos dan vergüenza, ¿no? El nivel pedestre es increíble cómo en la mente de tantos cubanos que viven en sociedades libres sigue funcionando el caudillismo, siguen cultivando en su mente el Fidel Castro, caudillo inapelable, y entonces buscan nuevos caudillos. Exactamente. Y adoptan extremos absolutos. Extremos absolutos, exacto. Entonces, yo tengo amigos de toda la vida, desde la infancia, que no piensan en materia ideológica como yo. ¿Qué hacemos? Llegamos al acuerdo de anteponer nuestro afecto y nuestra historia común por encima de cualquier otra diferencia. Exactamente. Entonces, la ideología en este caso pasa a ser como el color de la piel o el nivel educacional o la orientación sexual. Son cosas, son accesorios. Accesorios, exactamente. Que no deciden absolutamente nada. Yo quiero, digamos, que lanzarte de cabeza a ese momento en el que tú das ese gran salto de ser simplemente Armandito, el de para bailar, con todo lo que eso significa y todas las cosas, a ser Armando León Viera, el escritor. El aprendiz de escritor que sigo siendo. Quiero que llegues a ese momento en que creo que fue, según me has contado varias veces, cuando escribiste Cualquier tiempo pasado. Creo que fue en ese primer momento en que empezaste, pero eso tuvo que tener algún inicio, ¿no? ¿Cómo fue? Yo siempre sentí el deseo de contar la historia de mis padres en su lucha contra la dictadura de Batista, porque desde niño los escuché a ellos y a sus compañeros de lucha hablar de hombres, hablar de acciones, hablar de actitudes ante la vida. Y yo sentía que aquella historia no se debía perder al morir mis padres, al morir yo, que de alguna manera había que dejar plasmado aquello. Luego tuve yo mi propia experiencia en la guerra de Angola. Y entonces empecé a acariciar la idea de llevar esas dos historias a un mismo relato. Y así surgió Cualquier tiempo pasado, pero Sueño con árboles, que es la que le continúa. Que tú tuviste el estoicismo de leerte cuando era un solo mamotreto de 800 páginas que no había Dios que se lo bajara. Luego, con lo que fui aprendiendo, con tus orientaciones y con las de otros amigos que tenían mucha más experiencia que yo, pues hice la poda necesaria y aquel mamotreto se convirtió en 2 novelas que se continúan. Ya, claro. Y entonces, ahora quiero hacerte ese reto. Justamente quiero que hagamos un recorrido por tus libros. Pero yo te voy a poner ante una disyuntiva que yo siempre quiero poner a mis autores y a mis amigos, ¿no? Yo quisiera que tú te imaginaras que estamos delante de un grupo de personas que no conocen tus libros y tú, por supuesto, estás interesado en que los lean. ¿Cuál sería, digamos, de algún modo la historia central o general de esa novela, Cualquier tiempo pasado? Te diría que es la vida en Cuba entre 1955 y unos 40 años de vida en Cuba a través de 2 generaciones de una familia. Perfecto. Pero hay que decir que incluye los padres, la generación de los padres enfrentados a la dictadura de Batista, y el menor de sus hijos, muchos años después, que participa en la aventura internacionalista de la guerra de Angola. De Angola, exacto. Y cómo cada uno de ellos van viviendo
el desarrollo de aquel proceso revolucionario con todas sus contradicciones. Exacto, pero Sueño con árboles. Pero Sueño con árboles es el regreso a Cuba de ese hombre que estuvo en la guerra, su evolución, las consecuencias de todo lo que vivió y todo lo que sintió y cómo lo ha digerido, y su reincorporación a una sociedad que ya no es la misma que él dejó cuando se fue a la guerra, porque desapareció la Unión Soviética, desaparecieron una serie de recursos económicos y Cuba empieza su camino cuesta abajo desde el punto de vista material, y es la reincorporación a su sociedad de ese hombre que afortunadamente volvió a Cuba con la capacidad de razonar, no se desquició durante la guerra, pero que sin duda va camino a transformaciones muy importantes de sí mismo y de su país. De pronto tus novelas entran en el terreno de la llamada novela negra. Ya, y aquí... Espérate un segundo ahí, porque hemos hablado de las dos iniciales, que eran de alguna manera un compromiso que yo tenía conmigo mismo y con mis padres de abordar esas historias. Pero en realidad, mi gusto, mi deseo de fabular y de crear historias está vinculado al género policial. Y más que al género policial, al género novela negra. Novela negra, sí. Que aprendí contigo y con otros que más allá de lo policial es un retrato de la sociedad en la que se vive. Y en el caso específico de Cuba, Amir, donde nuestros historiadores han tenido una mordaza, donde quienes ejercen el periodismo, que en realidad es un pseudo periodismo, no pueden reflejar sinceramente el acontecer de la sociedad, pues creo que nosotros, los escritores de novelas negras, tenemos la posibilidad de ofrecer ese retrato social desde nuestras perspectivas. Entra ahí Hijas de Venus. Hijas de Venus es la primera de esas novelas negras. Trato de que sea, hay dos protagonistas femeninas. Trato de que sea un enfrentamiento entre par de leonas que son polos opuestos, pero son mujeres muy inteligentes. O sea, una investigadora y una delincuente en este caso, de algún modo, cada cual con sus éticas, que es lo más interesante. Pero además que tienen en común que son muchachas, que sienten lo mismo en muchos sentidos y que de alguna manera su esencia coincide. Entonces traté de que fuera eso. Y algo importante, en Cuba siempre han circulado la droga. No masivamente, digamos, o no notoriamente como en otros países, pero siempre ha habido marihuana, siempre ha habido otras variantes de droga, y la gran revolución niega su existencia. Aquello era un tabú absoluto, pero en las calles de Cuba estaba esa realidad e incidía esa realidad sobre los cubanos. Y bueno, pues investigué y me atreví a abordar el tema. Y después viene Cubanas S.A., que también las protagonistas son justamente mujeres, sí, ¿no? ¿En qué se diferenciaría, por ejemplo, Hijas de Venus de Cubanas S.A. siendo protagonista, o sea, siendo el mundo que se está narrando, un mundo en el que la mujer tiene un protagonismo esencial? Bueno, en el caso de la investigadora, forma parte de un equipo multidisciplinario, donde hay otros especialistas que afortunadamente le dan su espacio, le dan su valor, la orientan y apuestan a su desarrollo. Son tramas diferentes porque diferente es la anécdota que estoy contando. Claro, sí. En Cubanas S.A., pues se trata de un caso de trata de blancas, captación de muchachitas cubanas
con todas las necesidades materiales que sabemos y con habilidad para bailar, digamos, para llevárselas como supuestas bailarinas contratadas y en realidad sumirlas en la prostitución en las nuevas sociedades donde van a vivir. En Hijas de Venus, la trama se desarrolla alrededor de la droga y de la delincuencia alrededor de la droga. Son como temas que he sentido el deber y la necesidad de abordar, cada uno en una novela dedicado a ese tema, aunque hay otras referencias a muchas cosas, claro, cosas cotidianas de la vida en Cuba. Ahí entran entonces dos novelas que para mí son esenciales en lo que tú has escrito, que son Brindis y Jaque Mate. Brindis. En Brindis anuncias algo que va a venir en Jaque Mate al duro y sin guante, ¿no? Pero bueno, empecemos por Brindis. Brindis, eso me remitió a mis lecturas de niño y de adolescente, cuando descubríamos la literatura universal. Y concretamente está el caso de Los 10 Negritos. Los 10 Negritos y Crimen en el Expreso Oriente de Agatha Christie, donde hay un personaje muy malo, que ha hecho mucho daño a muchas personas y de alguna manera esas víctimas se confabulan para cobrarle las cuentas al malo maloso de la película. Y fue un reto unir a todas esas personalidades diversas, cada uno con sus historias, sus sufrimientos, y cómo es el factor común del sufrimiento y de la injusticia, porque el villano de la novela pues tiene una imagen social importante, ha sido intocable para la justicia, y entonces es la necesidad de quienes son víctimas de hacer justicia, aunque decidan hacerla por su mano, que ya sabemos que no es lo más correcto, pero de alguna manera les permite alcanzar justicia. Y Jaque Mate. Jaque Mate primero me trae una lección, porque las novelas anteriores tienen una trama, y aquí experimento con dos tramas que transcurren simultáneamente y se complementan. Entonces, ahí ya ganamos en complejidad, se hace más difícil escribirlo, porque además cada una de las tramas lleva un nivel de investigación para poder hablar con cierta propiedad de lo que se está hablando. ¿Cuál es el tema? Quiero que hables del tema. Bueno, pues Jaque Mate habla de la corrupción dentro de instituciones sagradas para la Revolución Cubana, como las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior. Donde se espera, cualquier sociedad espera de sus militares un comportamiento correcto, un comportamiento honesto, y resulta que esas instituciones pues sirven para cultivar la corrupción que se expande por toda la sociedad, y son quienes debieran preservar el orden, quienes están expandiendo la corrupción. Yo sé que tú disfrutas tremendamente, casi con morbo, ese abordaje mío. No, y además creo que ha sido la novela que más hemos discutido los dos, ¿no? Justamente esa novela. Derecho de admisión. Derecho de admisión tiene su importancia porque en las novelas anteriores algunos personajes pasan de una novela a otra. Sí, cierto. En el transcurso de los años en Cuba. O sea, es la evolución de cada uno de esos personajes según van pasando los años. Y derecho de admisión
marca un nuevo rumbo, empieza a dibujar un nuevo rumbo de esos personajes que van asimilando lo que va sucediendo en Cuba. Y por ejemplo, hablamos de oficiales del Ministerio del Interior que son gente buena, que son gente honesta, que no son represores. Bueno, se enfrentan a la delincuencia y reprimen a la delincuencia, pero no reprimen al ciudadano por otras razones. Estos hombres se van desencantando con lo que ven y los personajes civiles también se han ido desencantando con lo que va sucediendo en Cuba con el transcurso de los años. Entonces, Derecho de Admisión empieza a enfocar hacia la decepción de todos esos personajes y su evolución posterior, que no te voy a contar ahora aquí. Cicatrices. Cicatrices es la más breve probablemente de todas y la que recoge el punto final de en qué desembocan esos personajes. Es igual con dos tramas que suceden simultáneamente y se intercalan, llega al punto en que se deciden las vidas de todos esos personajes que probablemente quien haya leído toda la saga no podía imaginarse al inicio que estos personajes evolucionaran de esa manera y sucediera lo que sucede al final de Cicatrices. La única que no he leído, así que me la tienes que explicar a mí, es Reencuentros. Bueno, Reencuentros intentaba que fuera un cuento, un relato corto. Y en la medida en que lo fui escribiendo, algo me llevó, probablemente la propia visualización que yo hacía de los personajes y de la trama, me fue llevando a convertirlo en una obrita de teatro. Entonces es sencillo. Aquel hombre que se fue a la guerra y que regresó de la guerra con sus cicatrices, ama su ciudad y cuando tiene la cabeza muy cargada, pues se va a su santuario, a su psicólogo personal, que es el Muro del Malecón, a contemplar ese mar tan asociado a la vida de los habaneros y de los cubanos, y vienen a su encuentro dos personajes que conoció muy bien en la guerra, que son la muerte y la locura. Ambas intentaron hacer lo suyo en aquel momento, pero por determinadas circunstancias la muerte lo pospuso y la locura nunca lo conquistó. O sea, el hombre resistió y no se convirtió en un guiñapo psíquicamente. Pero ellas vienen a verlo en su afán de seducirlo y de conquistarlo. Y mientras, en el diálogo con una y con otra, se pasa revista a conceptos filosóficos, al acontecer habitual de la isla, todo con una mezcla de humor, pero de mucho drama también. Todas estas obras están en Amazon. El que vea este video, nosotros vamos a poner los links abajo en la explicación de esta entrevista para que puedan acceder. Yo la recomiendo profundamente, sobre todo porque es la obra completa de un autor, pero como él mismo les ha explicado, es el tránsito desde una generación hasta la, vamos a decir así, la depauperación total de la ética, la moral, la catástrofe de una sociedad abocada a la destrucción. Para terminar con esta entrevista, yo te voy a hacer una pregunta final que está bien. Cualquiera va a decir, mira qué pregunta más gastada esta, pero para mí es cada vez una pregunta incluso necesaria y que yo le hago casi siempre a todos los cubanos que piensan, es decir, no a cualquiera, a los cubanos que piensan, y tú sabes a qué me estoy refiriendo. ¿Cómo es la Cuba ideal que sueña Armando León Viera? Nada más parecido a la República con todos y por el bien de todos de Martí. Creo que sigue siendo la gran quimera, creo que sigue siendo la esencia de nuestras aspiraciones. Una Cuba donde haya un respeto al individuo
donde no se imponga lo colectivo en detrimento del individuo, donde haya una decencia por parte de quienes dirigen el país. De manera general, yo rechazo a los políticos, Amir, por falta de decencia, pero entiendo que las sociedades deben ser dirigidas por alguien. O sea, son necesarios los políticos, pero se aspira a que haya un gobierno decente, que no discrimine, que trate por igual a todos sus ciudadanos, que todos compartamos deberes y derechos, desde la protección de una constitución, no la caricatura de constitución que tenemos, sino una constitución que garantice lo más sagrado para el ser humano, como en tantos otros países. Esa es la Cuba con que sueño, una Cuba donde todos nos podamos sentir útiles, donde todos podamos sentir que contribuimos al desarrollo del país, donde todos nos sintamos parte del país y donde nadie tenga que irse a otras latitudes para lograr sus aspiraciones en la vida. Probablemente ya ese sueño sea inalcanzable para mí como ciudadano. Quizás lo pueda ver, quizás no. Tengo la esperanza de que sí. Porque además sé que Cuba va a cambiar, sé que es cuestión de tiempo y ya va siendo muy poco, porque la bestia está herida de muerte y lo sabe y actúa en consecuencia. ¿Cómo? Tirando sus últimos zarpazos. Pero como dice Jandro, uno de mis personajes en las novelas, afortunadamente la nación va a sobrevivir a sus gobernantes. Y entonces lo que nos va a doler es lo que nos dejamos robar, las ilusiones y el tiempo. Mandy, Armando León Viera, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en... Dialogar contigo siempre es una fiesta. Llegar a tus lectores y a tus seguidores es un privilegio. Y tú sabes que puedes contar conmigo siempre. Ok, muchas gracias, Mandy. Gracias a ti. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.